Esta temporada se estrenó en 3 partes, la primera el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y el último episodio el 31 de diciembre de 2025, con lo que cierra el gran fenómeno cultural de Netflix. Marcó el final de un periodo de guerra después de varias batallas por la supervivencia de Hawkins y el cierre definitivo de la amenaza del mundo del revés, con lo que tenemos también el cierre del arco narrativo de los personajes. Te doy la bienvenida a una emisión más de La Sala S, espero que te encuentres excelente, que la estés pasando de lo mejor y te invito a dar un paseo por este fenómeno cultural en el que se ha convertido esta serie, así que no te cambies de canal porque ya damos inicio. Esta última temporada tiene diversos ejes en los que se desarrolló la trama y el primero de ellos es la batalla final contra Vecna, que comenzó en el otoño de 1987. Se aleja un poco del misterio para centrarse en una guerra sobrenatural en un Hawkins fracturado. Bajo una cuarentena militar, después de la apertura de las grietas, la batalla se desarrolla en 2 partes, una en el plano material del mundo del revés, Vecna que se une con el desoellamentes para fusionar los 2 mundos, la resistencia liderada por Hopper y Joyce investigan y elaboran sus teorías y desarrollan un plan para colisionar el mundo del revés y eliminar sus amenazas, es decir, Vecna, el desoellamentes y sus criaturas. La otra parte es una batalla mental contra Vecna. En esta parte de la trama encontramos a los niños, a Max, a 11 y a 8 intentando recuperar en su totalidad los recuerdos de Henry para entender cómo derrotarlo. En otro de los ejes de la trama se enfoca un poco en recuperar a Max, que se encuentra atrapada en la mente de Vecna, y rescatar a Holly y a los demás niños secuestrados que serán utilizados para ampliar los poderes de Vecna. En esta parte se profundiza y se descubren los recuerdos a los que Henry no quería entrar y que lo convirtió en lo que es. Aquí tenemos una infiltración en la mente de Vecna en la que se unen 11, 8, Max y los niños que intentan desestabilizar a Henry desde dentro. Aquí vemos que para mostrar los recuerdos de Henry se usa el recurso del flashback para tratar de ubicar su debilidad emocional. En otro de los ejes en la parte del clímax de la temporada tenemos el plan de 8 y 11 para cerrar los portales de manera definitiva y que finalmente todo eso acabe. Ambos personajes hicieron un gran sacrificio, aunque todo sugiere que 11 realizó un sacrificio muy grande e inicialmente se cree que ella murió, pero un relato de Mike después de que el grupo de ex niños jugara una nueva partida de Calabozos y Dragones sugiere que ella sobrevivió gracias a una ilusión creada por 8, permitiéndole escapar y vivir en paz lejos del gobierno, en un lugar al que Mike y ella habían planeado irse, un lugar con 3 cascadas. En esta parte también tenemos a Will, que recupera un poco su papel central cuando se explora su conexión con el mundo del revés y sus poderes, siendo clave para localizar a Vecna. Y finalmente el cierre de ciclos. La temporada da un salto temporal de 18 meses para mostrarnos los caminos que siguieron los protagonistas después de la batalla final y que hay una historia detrás que siempre mantendrá sus lazos unidos. Ahora, ¿qué ocurrió con los personajes en esta última temporada? Primero tenemos a 11, que se redefine superando de manera definitiva los traumas que vivió en el laboratorio, y a diferencia de las temporadas anteriores en las que tenía un valor utilitario como arma, en esta temporada ella tiene más conciencia, entiende su valor como persona y decide su propio destino. Deja de verse como un número o un error asociado a Vecna, logra entender que su identidad no la determina su pasado con Brenner, sino por sus decisiones presentes. La madurez que ha logrado alcanzar la convierte en el pilar que mantiene unido al grupo, esto gracias a su capacidad de confiar en los demás para llevar a cabo el plan en conjunto en lugar de intentar salvar al mundo ella sola. En el enfrentamiento encontramos una conexión con Vecna, una especie de espejo de lo que ella pudo haber sido. Mientras él utiliza el trauma para destruir personas, ella canaliza sus recuerdos y el amor de la familia que eligió para fortalecerse. En el último episodio, 11 toma la decisión de sacrificarse para romper el ciclo de la exposición militar de niños con alguna capacidad superior a las normales. Esto nos deja ver que por fin se libera de quienes alguna vez intentaron o lograron controlarla. Este personaje ha generado debate debido a la ambigüedad con la que partió, aunque para todos ellos se sacrificó y ha dejado de existir. Mike elabora una teoría y todo el grupo decide creer que por fin encontró la paz y vive en un lugar solitario y alejado de todo. Esto nos muestra
narra la transición de una niña que no tenía nombre, que obedecía órdenes, a ser una persona con la suficiente inteligencia para decidir fingir su propio final para acceder a su derecho de tener una existencia pacífica. Este personaje no termina como una superheroína, sino como una mujer que eligió vivir en lugar de siempre intentar sobrevivir. Después tenemos a Mike Weller, que su desarrollo en esta temporada se centra en recuperar su rol como líder estratégico y en el cierre de sus conflictos emocionales más profundos, marcando su transición definitiva de la niñez hacia una madurez. Después de algunas temporadas en las que la audiencia se preguntaba cuál era ahora su rol, en esta temporada vuelve con su rol de estratega central del grupo, planeando algunas ofensivas contra Vecna, con lo que nos deja ver que hace uso de su experiencia y madurez, que los movimientos que planea están mejor pensados a diferencia de sus versiones más jóvenes, que eran un poco más impulsivas. Otro aspecto que se reafirma de este personaje es su posición de corazón del grupo, no solo por tener una conexión con Once, sino por ser el puente entre sus amigos en los momentos de tensión. Podemos notar en este personaje una mejor interacción con quienes lo rodean y ha demostrado el afecto que siente por su hermana Holly y desarrolla una faceta protectora, lo que demuestra sus miedos cuidándola activamente. Aunque su relación de amistad con Will está consolidada, Mike se vuelve un gran apoyo moral para Will después de que este manifestara su preferencia sexual. Su relación con Once ha sido en un contexto de confianza y ha aceptado hasta cierto punto la decisión que tomó. Este personaje desarrolló una teoría en la que se niega a creer que Once murió y que 8 pudo haberla ayudado a sobrevivir. Con esto vemos que regresó su característico optimismo. En su última partida de Calabozos y Dragones se revela que Mike se convierte en escritor, lo que simboliza su paso de la adultez y ahora dejó de jugar las historietas para comenzar a escribirlas, pasando la estafeta a la nueva generación, es decir, a Holly y sus amigos. Logra superar la culpa que siente gracias a las palabras de Hopper, se permite graduarse y mira hacia el frente con esperanza. Will Byers, el desarrollo de este personaje termina siendo de una víctima vulnerable a un héroe con capacidades sobrenaturales y a tener una identidad propia plenamente aceptada. Este personaje deja de ser un receptor del trauma para manipular activamente la conexión con el mundo del revés, que al conectarse voluntariamente a la mente colmena logra canalizar y replicar las habilidades telequinéticas de Vecna en la parte inicial de esta última temporada, utilizándolas para inmovilizar y destruir a los demogorgones para salvar a sus amigos. También se reveló que Vecna lo eligió por su personalidad melancólica y su sentimiento de no pertenecer al mundo real, y que no fue una elección al azar, pero en esta última temporada Will necesita un impulso, un fortalecimiento interno, necesita una autoaceptación para poder tener un mayor control de sus poderes y desbloquear la fuerza necesaria para manipular la mente colmena. Cuando todo el grupo se dispone a ejecutar el plan de Will, solicita la atención de todos y se declara abiertamente homosexual, con la afirmación de que no le gustan las niñas. El final de temporada muestra a un Will que ha superado un ciclo de manipulación por parte de Vecna, ayuda a Once a derrotar definitivamente a Henry y sobrevive a la destrucción del mundo del revés sin perder su humanidad, con lo que cierra un ciclo que inició en la primera temporada. Su historia termina con un mensaje de superación a la adversidad, que dejó de ser un niño que volvió a la vida, sino un joven que aprendió que la vida vale la pena ser luchada. Dustin Henderson, después de presenciar la muerte de Eddie Munson, pasa por un proceso de duelo poco saludable que provoca alteraciones a su personalidad habitual, por lo que decide adoptar un poco la estética de Eddie, es decir, cabello largo, anillos y actitud desafiante. Se vuelve irritable y combativo, en especial con Steve Harrington, ya que tiene un poco de resentimiento con él por no cubrir el vacío intelectual y emocional que dejó Eddie, cuestión que genera tensión entre ellos. A lo largo de la temporada, la depresión de Dustin lo volvió un poco introspectivo y por momentos egoísta con los objetivos generales del grupo. Su dolor lo lleva a actuar de manera temeraria, sin embargo, en la ejecución de una parte del plan en conjunto con Steve, tiene un momento de quiebre, libera su miedo de perder a otro ser querido, lo que marca una reconciliación con sus amigos. A pesar de su inestabilidad emocional, recupera su rol como estratega clave, utilizando su capacidad para contextualizar información científica y sobrenatural para ayudar a derrotar al desollamentes y Vecna en la batalla final. El punto más importante de su desarrollo ocurre en el discurso de graduación. En un acto de rebeldía triunfal, utiliza su discurso para homenajear a Eddie, revelando una camiseta de Hellfire Lives y desafiando al sistema escolar tal como su amigo soñó hacerlo. Dustin acepta que la rareza
naturaleza de él y sus amigos fue su mayor fortaleza, su desarrollo alcanza su punto más alto cuando entiende que no es necesario que viva imitando a Eddie para honrarlo, sino vivir con la misma autenticidad y valentía que su amigo lo hacía. Al final, Dustin termina como un joven que dejó atrás la infancia, se encamina hacia la universidad y mantiene un vínculo incondicional con su amigo Steve, lo que simboliza que ha encontrado un equilibrio entre su intelecto, el dolor que sufrió y su futuro como un adulto funcional, pero fiel a sus raíces nerd. Lucas Sinclair, su desarrollo en esta temporada se aleja de buscar un estatus social como lo hizo en la temporada anterior. Al inicio de esta temporada tiene que lidiar con un trauma tras los eventos que ocurrieron en la casa Krill, y a pesar de haber salvado a Max se siente un poco culpable por sus heridas y porque se encuentra en estado de coma. Durante los primeros episodios de esta temporada, Lucas está centrado en su obsesión de traer de vuelta a Max utilizando música. En esta etapa, este personaje se muestra vulnerable y menos racional de lo habitual por estar sumido más en su dolor que en los objetivos del grupo. También deja de lado sus intenciones de encajar socialmente en grupos de personas distintas a sus amigos, como lo intentó con el equipo de básquetbol, para regresar a sus orígenes nerd y confirmar su lealtad a sus amigos. La relación con su hermana se fortalece y pasa de una rivalidad cómica a una colaboración táctica. Su relación con Max es el motor de su desarrollo en esta temporada, y esto lo define estando presente en los momentos más oscuros para ella. Después de la gran batalla y derrotar a Vecna, tienen su esperada cita en el cine y finalmente él y Max permanecen juntos como una pareja sólida, mostrando que su vínculo es el más estable y realista de la serie. Lucas aprendió que a veces la lógica no siempre es idónea, que el estar vulnerable también puede ser valentía. Ahora es un joven con una dirección clara que deja atrás su infancia al subir por última vez la escalera del sótano de Mike, preparado para una vida con Max lejos del mundo del revés. Max Mayfield, su desarrollo en la quinta temporada termina su aislamiento y parálisis mental y reinicia una conexión con su entorno y su identidad. Esto no solo termina con sus heridas físicas, sino también con las emocionales abiertas desde la muerte de Billy. Mientras su cuerpo permanece en estado de coma en el hospital, su conciencia permanece en una serie de cuevas dentro de la mente de Henry, evita ser detectada y es una figura de resistencia interna. Su madurez es mostrada cuando ayuda a Holly Weller, que también se encuentra atrapada en la mente de Henry, y utiliza su propia experiencia para guiarla, enseñándole que la música no es la única vía de escape, que también puede funcionar los vínculos emocionales con el mundo real. Max por fin despierta para enfrentarse a las secuelas del ataque de Vecna. Sin embargo, su desarrollo continúa con la aceptación de su nueva realidad para convertirse en una pieza clave en la estrategia final. Su relación con Lucas se consolida como su ancla más fuerte. Esto lo vemos con el apoyo incondicional de Lucas durante su recuperación. Esto hace que ella abandone su fachada de chica ruda, un símbolo que ha recuperado la vida normal que le fue arrebatada. Es su cita en el cine con Lucas. Este personaje termina la temporada como el que más ha transitado por el dolor, con lo que se da cuenta que la fuerza no reside en ser invulnerable, sino en la capacidad de confiar nuevamente y luchar por un futuro inconcluso cuando parece que el pasado lo destruyó todo. Al final, ella deja atrás sus libros de aventuras y el sótano de Mike, lista para vivir su vida con sus propios términos. Nancy Weller, su desarrollo en esta temporada es una declaración de independencia absoluta, se aleja de las expectativas tradicionales de la época y se consolida como una de las líderes tácticas del grupo. En el arco narrativo de este personaje ocurrió algo similar a lo que vimos en Dawson's Creek. Por un lado teníamos el Team Steve y por el otro teníamos el Team Jonathan, pero ella se define eligiéndose a sí misma. En una situación de vida o muerte en el mundo del revés, Nancy y Jonathan tienen una conversación honesta donde reconocen que el corazón de su relación es un vínculo traumático y un símbolo del final de su relación. De una manera amistosa es cuando Jonathan le ofrece un anillo y le pide que no se case con él y ella acepta. Con esto están en la libertad de seguir caminos separados. En el lado de Steve, él aún sigue enamorado de ella, pero Nancy rechaza su visión de futuro con tener 6 hijos y viajar por el país, y lo hace porque se da cuenta de que existe una incompatibilidad de ideologías, de metas personales y profesionales, y con lo que ambos
todos desean en la vida. En la parte final, durante la ocupación militar en Hawkins, se convierte en la estratega principal, coordinando algunos planes complejos como el uso del tanque de aislamiento en el laboratorio de Hawkins para que 11 pueda combatir a Henry. En la batalla final, Nancy se ofrece como señuelo para atraer al desollamentes para que el resto del grupo pueda atacarlo. Aquí vemos a una Nancy muy firme y valiente que contrasta mucho con la chica insegura de la primera temporada. Al final, ella decide no asistir a la universidad porque consiguió un puesto de aprendiz en el Boston Herald para iniciar su carrera periodística bajo sus propios términos. Este personaje termina la temporada como una mujer que dejó atrás el miedo de convertirse en una copia de su madre o en una ama de casa, que ha sobrevivido a un apocalipsis y esa experiencia la lleva a fraguar su identidad basada en la verdad, la autosuficiencia y el liderazgo. Jonathan Byers, su desarrollo en esta temporada está un poco orientado a recuperar su posición como pilar protector de su familia, y la toma de decisiones difíciles definen su futuro como adulto fuera de las sombras de su trauma familiar. En su conversación con Nancy en El Mundo del Revés, le confiesa que nunca aplicó para la universidad que ella quería y que no le agrada leer sus historias, mientras ella le confiesa que no le gusta su música. En su ruptura, ellos deciden que, aunque se aman, deben tomar caminos separados en vez de vivir una relación estancada. Durante la batalla, hace las paces con Steve y demuestra que ha superado sus inseguridades y los resentimientos del pasado. Finalmente, Jonathan se traslada a Nueva York para estudiar en la universidad de ese estado, donde se vuelve un estudiante pretencioso y ambicioso de cine de terror. Él deja de ser simplemente el protector de su familia para además perseguir sus sueños artísticos, recuperando su pasión por la fotografía, cuestión que lo definió en la primera temporada. Este personaje termina la temporada pasando de ser un joven agobiado por secretos y responsabilidades familiares a un adulto que se permite fallar, decir la verdad y buscar su destino fuera de Hawkins. Steve Harrington, su desarrollo en esta temporada se centra en su madurez emocional, deja un poco de lado su lucha por recuperar su relación con Nancy. Al inicio de esta temporada, Steve sigue visualizando su vida con una familia numerosa de 6 hijos, sin embargo, a través de conversaciones con Robin y la propia Nancy, comprende que sus visiones de vida son totalmente incompatibles. En un momento clave de la batalla final, Jonathan le salva la vida cuando casi cae de una torre de radio. Parece que con este acto Steve entierra la rivalidad que tienen y ahora ya no lo ve como un obstáculo, sino como un aliado en la batalla. Steve enfrenta tensiones con Dustin debido a su duelo profundo por la muerte de Eddie. En esta parte aprende que no puede arreglar todo con humor y protección física. También demuestra un crecimiento intelectual al proponer la estrategia final táctica para emboscar a Vecna, demostrando que no solo es músculo del equipo, sino un elemento pensante. Después de la batalla decide quedarse en Hawkins, mientras los demás deciden irse a otras ciudades a continuar con sus estudios en la universidad. Él se convierte en entrenador de béisbol de ligas menores y de una manera irónica pero coherente también se convierte en maestro de educación sexual. Finalmente, este personaje ya no necesita ser el rey de la escuela ni estar en una relación para sentirse completo. Aunque se menciona que sale con una chica, su felicidad está en la conexión que tiene con su comunidad y su papel como guía de la siguiente generación. Steve termina la temporada siendo alguien que no busca el éxito o huir de su pasado como los demás personajes. Él se encuentra en el mismo sitio que casi lo vio morir, transformando su antigua arrogancia en un servicio hacia los demás. Robin Buckley, su desarrollo en esta temporada se centra en dejar de ser un alivio cómico o la compañera de Steve para convertirse en una mentora emocional y en una mujer que está orgullosa de su identidad. Robin juega un papel crucial ayudando a Will a aceptar su sexualidad, lo que lo ayuda a desbloquear sus habilidades sobrenaturales para la batalla final. Al ser ambos personajes diferentes en un entorno hostil como la Hawkins de los 80s, Robin utiliza su propia experiencia de revelar su verdad ante Steve para guiar a Will en su propio proceso de autoaceptación. Vemos a este personaje lidiando con las complejidades de una relación amorosa en medio del caos. Robin intenta equilibrar su deseo de tener una vida normal con su novia y su responsabilidad de luchar en el mundo del revés. Hay un momento de tensión en el hospital de Hawkins cuando Vecna se entera que Max está ahí. Robin se encuentra con Vicky e intenta explicarle la situación sobrenatural, aunque al inicio Vicky cree que Robin puede estar bajo el efecto de sustancias y termina uniéndose al grupo para proteger
proteger a Max durante la batalla. Finalmente Robin se traslada a Massachusetts para asistir al Smith College, una institución históricamente femenina donde se sugiere que estudiará. En la escena de la azotea de la estación de radio, Robin menciona con una insinuación que ella y Vicky han terminado y con esto está priorizando su crecimiento personal y académico por encima de una relación que ya no encajaba con su nueva vida. Robin termina la temporada no solo como una heroína de Hawkins, sino como una mujer joven lista para conquistar el mundo académico, habiendo dejado un impacto permanente en la vida de Will y en la salvación de su pueblo. Erika Sinclair, su desarrollo en esta temporada es un poco breve y se centra un poco en el hecho de que deja de ser la hermana molesta para convertirse en un pilar estratégico y emocional. Al inicio de la temporada tenemos una ausencia hasta que Nancy y Mike la reclutan para ejecutar el plan final contra Vecna. Su inteligencia y confianza son fundamentales para que el grupo pueda superar los desafíos técnicos de la batalla final. Este personaje mantiene su narcisismo habitual, su dinámica con Lucas evoluciona hacia una dependencia mutua. Ella es quien lo mantiene enfocado cuando el trauma de lo ocurrido con Max amenaza con quebrarlo. Erika termina esta temporada asistiendo a la graduación de su hermano y termina la serie como una heroína de guerra local sarcástica, brillante y fundamental para la victoria. Aunque su final fue menos ambicioso que el de otros personajes, su legado como la voz de la razón en medio del caos sobrenatural se mantuvo intacto hasta el último segundo. Joyce Byers, su desarrollo en esta temporada se centra en la conclusión de su viaje interior de ser una madre desesperada al borde de la locura a convertirse en una líder de la resistencia. En la primera parte de la temporada, Joyce vuelve a sentir los instintos de madre protectora e intenta resguardar a Will de Vecna. Sin embargo, en la segunda parte trata de alentar a Will para que entre nuevamente en la mente de Vecna con la idea de que ahora es más fuerte para enfrentarlo. Joyce ahora es una persona más tranquila, piensa las cosas con más calma, a diferencia del frenetismo con el que actuaba en la primera temporada. Ahora es como un ancla emocional para todo el grupo. En la batalla cuando vencen a Vecna y al desollamentes, Joyce protagoniza uno de los momentos más icónicos de la temporada al tomar un hacha para decapitar a Vecna, cerrando un círculo personal del trauma que inició con la desaparición de su hijo en la primera temporada. Finalmente, Joyce tiene la tranquilidad y la paz que no tuvo a lo largo de la serie. Ella termina esta temporada no solo como una madre capaz de todo por sus hijos, sino como una mujer que después de sobrevivir al caos, elige una vida tranquila lejos del lugar que casi destruye a su familia. Jim Hopper, su desarrollo en esta temporada lo vemos con el cierre de su herida más profunda, que es el miedo a la pérdida. Debido al trauma que le generó el haber perdido a su hija y después casi perder a Once, Hopper se convierte en un controlador asfixiante. Esto le genera problemas con Once, quien dejó de ser una niña y ahora tiene lo necesario para luchar en esta batalla. Y a Hopper le cuesta entender esto. Este personaje tiene un plan suicida con dinamita pegada a su cuerpo para destruir a Vecna, creyendo que su muerte es el precio justo para compensar sus errores del pasado, pero su plan falla. Por medio de algunas visiones manipuladas en las que Hopper enfrenta uno de sus mayores terrores, y es que su amor de padre sea lo que termine destruyendo a Once. Al final de su misión, Hopper entiende que su valor no reside solo en morir por el grupo, sino en estar presente para ellos. Finalmente, después de la aparente muerte de Once y la reconstrucción de Hawkins, recupera su trabajo como jefe de policía, muestra una madurez emocional al convencer a Mike de seguir adelante sin Once. Después de una larga espera, por fin tiene su cita con Joyce, donde le propone matrimonio y le menciona que tiene una oferta de trabajo en Nueva York y que tendrán que mudarse para dejar atrás los fantasmas de Hawkins para construir un futuro teniendo como base el amor y no el miedo. Hopper termina esta temporada dejando atrás al hombre sin propósito, muerto por dentro, que abusaba de sustancias, a un hombre equilibrado que entiende que en realidad proteger a sus seres queridos es concederles la libertad de vivir sus vidas para luchar sus batallas. Murray Bowman, su desarrollo en esta temporada es dejar de ser solo un teórico conspirador paranoico para ser un héroe cínico. Pasa de estar detrás de un escritorio a la primera línea de combate, actuando como un proveedor del equipo, usando sus contactos para contrabandear armas y suministros para la resistencia. En el laboratorio de Hawkins del mundo del revés, Murray protagoniza una escena que resulta clave al lanzar un explosivo con mucha exactitud contra un helicóptero militar que tenía acorralados a Once, Hopper y Cally. Esto salva a los protagonistas sin la necesidad de que Murray arriesgue su vida. Durante la batalla final, desde lo alto del
laboratorio de Hawkins se encuentra vigilando para mantener al grupo informado sobre los movimientos de las fuerzas de Vecna y los militares. Él y Hopper son los encargados de colocar y activar las cargas explosivas que destruyen el puente interdimensional entre Hawkins y el mundo del revés. Murray termina la temporada validando todas sus paranoias y ayudando a salvar a Hawkins, y deja ver que debajo de su fachada de vodka y cinismo siempre hubo un hombre dispuesto a luchar por la verdad y por las pocas personas que consideraba sus amigos. Henry Creel, parte de su desarrollo en esta temporada es revelar que Henry no siempre fue un psicópata, sino que fue la primera víctima de una fuerza externa, una tragedia que nos da otro panorama de la serie. Henry a los 8 años tuvo un evento traumático dentro de una cueva donde encontró y tocó una piedra con partículas del desuellamentes, otorgándole poderes y vinculándolo con esta criatura, siendo el primer huésped humano. En su plan para fusionar Hawkins con el mundo del revés, toma la apariencia de un buen hombre carismático para manipular a los residentes de Hawkins y engañando a los niños, incluyendo a Holly Weller, para atraerlos a su dominio mental y usarlos como conductores psíquicos para llevar a cabo su plan. Con esto nos deja ver que no solo puede usar la telequinesis, sino también la manipulación mental y emocional, que puede ser un poder mayor que el otro. Durante el clímax de las acciones, Will, después de comprender que Henry fue una víctima del desuellamentes, intenta usar su conexión para ofrecerle una salida, apelando al recuerdo del niño que Henry fue, pero él rechaza esta especie de salvación, revelando que él y el desuellamentes son un solo ser, lo que lo define como un gran villano. En la batalla final, Once lo debilita mientras Will utiliza sus poderes para romperle el brazo izquierdo, despojándolo de su arma, y finalmente Joyce le da el golpe de gracia, decapitándolo con un hacha, cerrando el ciclo de terror que él inició en 1983. Este personaje termina la temporada como un villano derrotado, como una advertencia sobre cómo los traumas y la falta de pertenencia pueden ser vulnerados por fuerzas externas para destruir al mundo. Su muerte marca el fin de la era del mundo del revés en Hawkins. El final de esta serie tiene muchísimas críticas negativas, se formularon muchas teorías de cómo debió terminar, algunas son muy absurdas y ridículas, algunas otras con un poco de lógica, en otras se intentó hacer un análisis que esos análisis se ven muy desesperados, pero al final no todo puede ser perfecto. Yo creo que si nos concentramos en encontrar fallas o errores los vamos a encontrar. Se descuidaron muchas cosas, se desatendieron muchas otras cosas, pero también tuvo grandes aciertos. Pero haciendo esto de lado, para mí fue un gran final, un final digno de la historia que nos contaron. Es decir, no fue el gran final, tampoco fue la porquería que muchos dicen. Creo que en esta temporada fue construyendo los cierres de los arcos narrativos de cada personaje, así como el fin del mundo del revés y la sobrevivencia de Hawkins. El desarrollo central de la trama de esta temporada se centra un poco en la recuperación total de los recuerdos de Henry o Vecna y su conexión con Once. En la trama se usa el recurso del flashback para tratar de ubicar la debilidad emocional de Vecna. Once, por otro lado, debe aprender que su poder no viene solo de la ira o del dolor, sino de la preservación de los vínculos. El ritmo de la temporada es un poco acelerado, deja de lado los momentos de relleno para centrarse en la batalla final contra Vecna y el desuellamentes. Will vuelve a ser parte del eje central de la trama gracias a su conexión sensorial con Vecna, retoma su papel de radar del grupo, pero también una especie de puente emocional que Vecna usa para intentar corromper el interior de la resistencia. Esta serie siempre fue un homenaje a toda la cultura de los 80s, pero en esta temporada encontramos algunos temas existenciales y sociales. Vecna utiliza el trauma y los recuerdos dolorosos para destruir a sus víctimas, y el grupo de Hawkins utiliza la memoria colectiva y el afecto como defensa. En esta parte se explora cómo recordar los momentos de felicidad y los vínculos afectivos es lo único que puede anclar a Once o a Max frente a la oscuridad de Henry. El final de la infancia representado situando a los personajes en la etapa ligeramente previa a la adultez bajo condiciones muy complicadas. En esta parte se exploran las decisiones complicadas que deben tomar los personajes y que la mayoría de las veces representan un sacrificio personal. Dejan de jugar calabozos y dragones para escapar de la realidad. Ahora muchas de las reglas que usaron en el juego son parte de su realidad. Aquí vemos que la aceptación de la pérdida es una parte inevitable de crecer. El poder que tiene la identidad contra lo que enfrentamos
notamos es un hilo narrativo muy recurrente en el desarrollo de una trama de si somos lo que otros dicen que somos o lo que elegimos ser. En esta parte vemos a Once luchar contra la cuestión de ser considerada un arma. Para definirse como una protectora elegida, en el caso de Henry y sin pretender exagerar, representa la corriente del nihilismo con la creencia de que el mundo está fracturado y debe ser destruido para construir nuevos significados y nuevos valores. El combate entre estos dos personajes puede abrir un debate sobre si la humanidad debe ser salvada a pesar de su condición. La unión contra el hermetismo mientras opera desde la soledad y el hermetismo despreciando a los demás. El grupo de Hawkins solo logran tener avance cuando actúan en colaboración conjunta. En la historia se destaca que el mundo del revés es un lugar de aislamiento, a diferencia de Hawkins, que representa la conexión de las personas, con lo que se pretende reforzar el mensaje que tanto la familia de sangre como la familia elegida es la fuerza más poderosa contra el mal. Esta temporada no se puede ver solo como un espectáculo visual o una fuente de teorías. Me parece que puede representar una visión de los traumas psicológicos generados por algunas vivencias y el miedo a recordar por no superar esas etapas. Al destruir los puentes entre dimensiones, la serie pretende reflejar el cierre de las heridas emocionales, algo que define a este final como digno de esta historia. Lejos de toda teoría es que el destino de Hawkins no se decidió por quien es más fuerte físicamente, sino por quien tiene una voluntad implacable para proteger su identidad, su historia, a su familia de sangre, a su familia por elección y su hogar. Y es hora de pasar a los últimos datos apantallantes de esta serie, y el primero de ellos es que los waffles no estaban pensados como algo clave en la serie. Sin embargo, hubo una extraña química entre Once y este desayuno ochentero que terminó siendo uno de los símbolos más icónicos de esta serie, tanto que hasta Kentucky Fried Chicken sacó a la venta una hamburguesa donde los panes tienen forma de waffle. El segundo de los últimos datos apantallantes de esta serie es que Vecna, aunque parece un villano nuevo, estuvo planeado desde el inicio, esto lo confirmaron los creadores, y que su historia siempre estuvo conectada con el mundo del revés, solo que se fue revelando poco a poco. El tercer y último dato apantallante de esta serie es que, aunque es algo obvio, en el grupo de niños no solo vimos crecer y madurar a sus personajes, sino que vimos el crecimiento real de los protagonistas durante casi una década. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de La Sala S. Como siempre, te voy a solicitar que nos regales tu like, que compartas este contenido y que nos recomiendes tus series favoritas. Y si andas navegando en las plataformas y aún no te decides qué ver, en la pantalla final te voy a dejar una lista de reproducción con nuestras recomendaciones. Y eso es todo en La Sala S y nos vemos en la siguiente serie.